Vamos a pintar unas niñas en un columpio al contraluz. Utilizo papel de acuarela de 250 gramos de grano fino al 50% de algodón. Mi paleta: vermellón, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo y amarillo. Eché aquí un poquito de azul para sacar los verdes. Y utilizo paletillas y pinceles de pelo sintético. Empezamos por el cielo. Voy a echar primero un poco de ocre, siena tostado, agua, azul celeste, azul ultramar, una gotina de rojo. Voy a dar un poco de azul en los cristales. Más azul, un poco de rojo, azul ultramar. Bueno, alguna cosa voy a ir cambiando sobre la marcha. Un poco más de la lejanía aquí. Bueno, un poco de ocre y azul.
Como veis voy haciendo de lejos para cerca. Y cada vez le voy dando más color. Ahora al azul le voy a echar un poco de amarillo. Azul ultramar. Un poco de amarillo y amarillo. Con un verde discreto. Un poquitín de azul celeste. Voy a darle un fondo a todo esto. Amarillo y azul. Un poco de marrón también. Un poco más de amarillo y el azul más limpio. Y ahora voy a hacer este arbolón con más azul y más amarillo, un poco más oscuro. Bueno, ahora voy a darle sombra un poco a estos del fondo que están al contraluz. Azul y un poco de marrón.
Cuando está así a contraluz es un poco más complicado de hacer los árboles, porque se definen peor al tener la sombra tan uniforme y tan poca luz. Ahora estos azul y amarillo. Una gotita de rojo. Lo mejor es intentar simplificar al máximo. Voy a dar aquí las sombras. Ahora voy a hacer el tronco con el pincel de filetear, un poco de azul, marrón. Voy a sacar una ramina por aquí, así. Y hay otra. Bueno, ahora voy con el... Bueno, voy a sacarle un poco de luz al tronco. Bueno, ahora el prado. Empiezo desde lejos con un verde suave, apagado, celeste, amarillo, un poquitín más de ocre amarillo, así apagadín, azulado. Vamos dándole cada vez más amarillo.
más amarillo, un poco de azul. Más amarillo, más azul. Mucho amarillo. Azul. Amarillo. Siena tostada. Sombra tostada. Vamos a darle un poco más de tono a esto. Un poco de rosa. Azul. Bueno, lo dejamos secar esto. Bueno, voy a ir haciendo esto. Queda un poco oscuro. Así.
estos setos de aquí. Azul, una gotina de rojo. Marrón y azul. Voy a hacer la casita. Voy a poner un tejado rojo con un siena tostada y un poco de vermellón, una gotina de azul. Agua. Este tejado, aunque en la foto sale de otro gris, yo lo voy a poner rojo. Me gustan más los tejados de teja. Y le voy a dar un poco de color a la casa. Ocre. Un poco de ocre y siena.
Apago un poco el blanco de la casa. Aquí todo marrón. Voy a dar el color a las niñas. Pelo rubio. La carne. Primero ocre amarillo con muchísima agua. La tabla, sombra tostada y mucha agua. El vestido rosa, rosa palo. Voy a darle un tono azul clarito. Un poquitín más de rojo. Vermellón. Un poquito más de azul. Ahora el pelo, un tono más castaño y azul. Un poco de azul. Como está el contraluz, pues hay que dejar un borde clarito.
Bueno, voy a darle sombra a la casa. Un azul grisáceo. Algo así. Los árboles. Aquí también. Voy a sombrar todo esto que está en contraluz. Azul ultramar, un poco de azul celeste, agua, una gotina de rojo, más rojo. Sombra. Bueno, seguimos con las niñas. Marrón y azul para el pelo. Sombra tostada y azul ultramar. Bueno, ahora seguimos con lo que es la piel. Ahora hay que darle un tono con ocre amarillo y un poco de rosa. Algo así.
poco más oscuro. Dejando el borde clarito donde le da la luz. Un poco de sombra tostada y rojo. Bueno, mientras secan las mujeres, vamos a rematar un poco la casa con tono más oscuro, azul, ultramar y un poco de rojo. Como no se ve muy bien en la foto, yo me lo estoy inventando un poco. Ay, aquí hay que dar más sombra. Bueno, luego se lo doy. Bueno, seguimos con las niñas. Este tono con un poco más de rojo. Un violeta así bastante morado para la piel. Le doy un poquito más, pero no tanto.
por el pelo. Brazo. El otro. Y aquí. Bueno, hay que secarlo bien porque le voy a dar la sombra a las figuras con un tono azulado. Azul ultramar, azul celeste, un poquito de rojo y una gotina de marrón. Una vez vamos a probar. Le damos por todo lo que es sombra, sin removerlo para no estropearlo de abajo, lo que ya habíamos dado. Aquí. Ahora la sombra está del suelo, un pelín más oscura. Vamos a hacer las rayitas de la cuerda. Azul, ultramar, un poco de marrón y una gotina de rojo. El pincel de filetear.
parece que sale la cuerda por abajo un poco. Sí. Y aquí hay un nudo. Y hago así. Voy a marcar algún tonín más oscuro en las niñas con esta misma sombra, el pelo, ahí. Aquí debajo. La tabla también, así, y la pierna aquí al borde, más oscura. Voy a darle un poco en el alero. Acabo de descubrir que llevo un brazo aquí. No lo veía yo en la foto. Voy a ver si lo puedo corregir. Lo puedo añadir ahora. Lavando esto un poco. Con agua limpia. No sé cómo quedará. Esto de estar medio ciego no lo había visto. Gracias. Ahí va saliendo.
Esto según qué papel pues sale mejor o peor. Si tiene mucho algodón es prácticamente imposible. Ahora con un papel del 50% de algodón o incluso con menos se hace mejor. Lo de lavar me refiero. Bueno, yo creo que se ve algo. Vestido, parece que va hasta aquí. Queda un poco de azul celeste. Así. Voy a marcar aquí oscuro para que se vea un poco más. Y por abajo. Ahora le voy a dar tostado. Y oscuro. Bueno, es lo que se puede hacer.